Esta es una historia acerca de todo. El todo es una sola cosa, pero aprendemos a verlo como si fueran cosas separadas. Es así como piensas que una persona pasando por la calle y tú son completamente diferentes, a pesar de que los dos formen parte del todo. Como hemos dividido al todo en millones de partes, pensamos que somos diferentes a cada una de esas cosas. Si solo lo partimos a la mitad, una línea divide al todo en bueno y malo, luz y oscuridad. Como tú y la persona que va pasando por la calle, estas dos cosas parecen muy diferentes, pero en realidad son lo mismo, el todo. En cualquiera de estas dos partes siempre vas a encontrar al todo, porque el todo está en todas partes, al mismo tiempo. Podemos verlo en el símbolo del yin-yang, que podrías pensar que es una división entre la luz y la oscuridad, pero en realidad representa que las dos nunca pueden estar separadas. Una necesita de otra y una existe en la otra. El lado de oscuridad tiene un punto de luz, y el lado de luz tiene un punto de oscuridad. Intentamos vivir únicamente en el lado de luz, el consciente, que es donde está nuestro ego y las personas que pensamos que somos. Nos olvidamos que en nuestro lado oscuro hay un punto de luz, talentos, energía y poderes que forman parte de quienes realmente somos. Según el analista Eric Neumann, el sí mismo yace oculto en la sombra. Es el guardián de la puerta, el guardián del umbral. El camino hacia el sí mismo pasa a través de ella. Tras el aspecto oscuro que representa, se esconde el aspecto de la totalidad. Y solo haciéndonos amigos de la sombra, conseguimos la amistad del sí mismo. Pero hacernos amigos de nuestra sombra podría ser un poco complicado. La sombra es una suma de todo lo que hemos negado y reprimido. Cosas que han hecho que otros se burlen de nosotros, nos rechacen o nos castiguen. En el lado oscuro, alguien se empieza a formar con todas estas partes. Es alguien que se parece mucho a quien ves en el espejo, solo que tiene todas las características que tú mandaste al otro lado, así que es tu completo opuesto. Es por esto que podemos ver a la sombra en nuestros sueños o en el arte como un doppelganger o un doble. Hay muchas historias con este motivo. Una persona se encuentra con alguien que es idéntico a él mismo, pero que actúa como si fuera su opuesto. Tomemos a Luigi y a Waluigi. Waluigi es la sombra de Luigi. Si dibujáramos una línea, Luigi estaría en el lado de luz, mientras que Waluigi estaría en el lado oscuro, con todas las características opuestas a Luigi. En esta historia, todos tienen un doble que representa su sombra. Waymond Alpha es el opuesto de Waymond. La clienta de nariz grande tiene a su sombra actuando como ella no lo haría en la vida consciente. De la misma forma, los muchos personajes, que de pronto parecen ser poseídos por su yo opuesto. Pero ese yo opuesto puede volverse peligrosamente desenfrenado. Y cuando se vuelve así, como descubrió Otto Rank en sus estudios sobre el doble en la literatura y el folclore, ese yo opuesto puede convertirse en un usurpador desde dentro y sustituir al yo original hasta que habla por toda la persona. Así tenemos entonces a Joy y a su doble Jobu Tupaki, siendo esta última la representación de su sombra. Para ver cómo se creó a Jobu Tupaki, podemos imaginar, como Robert Bly propone, que de pequeños éramos una esfera de energía, pero a nuestros padres no les gustaban ciertas partes de nosotros. Entonces pusimos esas partes de la esfera en la bolsa. Conforme pasa el tiempo podrías poner más partes de la esfera en la bolsa. Cosas que no les gustan a tus amigos, cosas que no les gustan a tus compañeros del trabajo, hasta que no te quedas con más que una rebanada de tu bola de energía. Pero ¿qué pasaría si, intentando ser perfecto y agradarle a todos, pones todo en la bolsa? ¿Qué pasaría si pones todos tus sueños y esperanzas? Cada raza de perro, cada anuncio personal en Craigslist. El hecho es que si uno intenta más allá de su capacidad de ser perfecto, la sombra desciende a los infiernos y se convierte en el diablo. Claro que nuestro deseo de ser perfectos no sale de la nada. Lo hacemos porque puede ser muy doloroso que te rechacen por ser quien eres. Pero ¿no es gracioso que es precisamente lo que terminamos haciendo con las partes de nosotros? Nuestra sombra sufre tanto como nosotros cuando es rechazada. Jobu Tupaki es una personificación de todo lo que yo ya he reprimido. Cosas como tabús, tendencias destructivas y violencia habitan en su sombra. Pero si Joy está poniendo todo en la sombra, esto quiere decir que también está poniendo cosas positivas en este lugar oscuro. Y es difícil imaginar cómo alguien podría llegar a poner algo así en la sombra. ¿Cómo podría alguien reprimir un talento o algo positivo? Un talento podría terminar en el lugar oscuro por muchas razones. Si el ego piensa que ese talento te puede causar ser rechazado por tu familia, tus amigos o cualquier otro grupo, ese talento será enviado a la sombra. Por ejemplo,
Alguien a quien le gustaba mucho dibujar pudo haber dejado de hacerlo porque sus papás pensaban que no podía vivir de eso. Otra persona deja de jugar porque lo llaman inmaduro. Además, tenemos que tomar en cuenta que muchas personas odian que alguien sea bueno en algo. Algunos hasta parece molestarles el simple hecho de que te diviertas o seas feliz. Esto te podría llevar a reprimir algo simplemente porque alguien, envidiándote, te dijo que era malo o ridículo. Yobu Tupaki, siendo la sombra de Joy, representa todos esos poderes que Joy ha reprimido. Su creatividad, su humor, su líbido y su talento para crear un espectáculo. Y sin ser usados en nuestra vida, esos talentos podrían tornarse demoníacos. Un diablo es un poder en ti al que no has dado expresión, y lo reprimes. Y entonces, como toda energía reprimida, se acumula y se vuelve completamente peligrosa para la posición que intentas mantener. Evelyn también tiene demasiados talentos que ha rechazado y se encuentran en la sombra. La vida en la sombra ocurre cuando los escritores, pintores, bailarines y madres dejan de escribir, pintar, bailar y ser madres. Tal como con los elementos oscuros, esta amalgamación de talentos y creatividad se vuelve una persona, alguien que se ve justo como tú. Solo que esta persona ha vivido siempre en el lado oscuro y no ha tenido la oportunidad de expresarse. Esa persona, tu yo oscuro, intentará salir. Podemos verlo cuando actuamos de una forma y de pronto, como poseídos por la sombra, nos transformamos en una persona completamente diferente. Esto pasa en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el Duende Verde y con Yobu Tupaki. Son personas que han estado viviendo vidas muy aburridas y que sienten que por cualquier razón no pueden expresarse en la forma en que quisieran. Así que se acumula presión y algún día la sombra puede tomar el control y actuar en la forma en que ha querido hacerlo por todo este tiempo. Nadie quiere reprimir sus talentos, al menos no conscientemente. Mucho menos queremos hacerlo por tanto tiempo que sea posible que nuestra sombra se apodere de nosotros y actúe destructivamente con esos poderes guardados. Sin embargo, como no pueden estar separados, si queremos ver nuestro lado de luz, tendremos que ver también nuestro lado oscuro. Esto será un reto porque no podemos ver nuestra propia sombra, tal como Joy no es consciente de Yobu y Waymond no puede ver a Waymond Alpha. Al estar en el punto ciego de nuestra psique, solo podemos ver a nuestra sombra indirectamente. Por ejemplo, lo encontramos en el humor como los chistes, que expresan nuestras emociones ocultas, inferiores o temidas. Cuando observamos atentamente lo que nos parece gracioso, como que alguien se refiere a una parte tabú del cuerpo, descubrimos que la sombra está activa. La razón por la que Yobu Tupaki tiene un gran sentido del humor tal vez se deba a que Joy ha estado reprimiendo demasiadas cosas. También en el universo de los dedos de Hot Dog se usa el humor para que a través de él podamos ver la sombra de Evelyn, quien tiene que integrar formas de expresar amor que jamás hubiera considerado antes. Para Evelyn, una relación entre dos mujeres es tan irracional como una relación en la que tienes dedos de hot dog. Si puedes aprender a amar con manos de salchicha, puedes entender que tu hija puede amar a una mujer, tal como ella misma lo hace en este universo. Es la forma simbólica en la que a veces nos hablan los sueños. Y justo porque no podemos ver nuestra sombra directamente, tiene sentido que lo hagamos como Perseo con Medusa, a través de un espejo. Encontramos esta clave a través de toda la película. Desde el inicio hasta el final, está llena de espejos que parecen representar la proyección. El inconsciente tiene que recurrir a medidas especialmente drásticas para hacer que se perciba su contenido. Hace esto mediante la proyección, extrapolando su contenido a un objeto que refleja lo que antes estaba oculto en el inconsciente. Entonces usaremos a estos personajes como un espejo que nos refleja nuestro yo oscuro. Por ejemplo, si te molesta que el personaje de Evelyn no haya creído en sus talentos lo suficiente, recuerda que esta historia es un espejo, que te refleja que eres tú quien no lo hizo. Si te molesta que haya tantas referencias a la sexualidad reprimida, tal vez eres tú quien estés reprimiendo una fuente de energía creativa muy importante. La proyección es uno de los mecanismos de defensa propuestos por Freud, en el que alguien reconoce los rasgos e impulsos inaceptables en otra persona para no tener que reconocerlos en sí mismo. Pídele a alguien que te dé una descripción del tipo de personalidad que le parece más despreciable, insoportable y odioso, con el que le es imposible llevarse bien, y te dará una descripción de sus propias características reprimidas. Es muy común que veamos lo que menos podemos soportar de nosotros mismos en los demás. A veces nos pasa al revés y nos sentimos atraídos por personas que tienen las características que nosotros hemos puesto en nuestra sombra. Por esto es común decir que los opuestos se atraen. Si en tu sombra está la extroversión, tal vez te parezca muy atractiva en otros. Aunque también tengas el potencial de ser extrovertido, tu lado oscuro se está proyectando en alguien más. En alguien que está hablando con todos en una fiesta, mientras que tú estás aislado queriendo hacer lo mismo.
Así es como una persona muy seria y correcta se termina casando con alguien que juega todo el tiempo. Evelyn puso el juego en su sombra, y en algún momento le pareció atractivo ver a su opuesto en Waymond. Si puede jugar de nuevo en su vida, tendrá acceso a esta energía positiva de la psique que se encontraba en su lado oscuro. También, por la forma en que fue criada, Evelyn dejó toda actividad en la que no fuera perfecta. Entonces dejó de hacer muchas cosas que le gustaba hacer, quedándose con muchas metas sin cumplir, sueños que nunca persiguió. Pero toda esa energía aún está disponible en la sombra. Ese punto de luz aún está en el lado oscuro. Ahí encontraremos cosas aterradoras, que a veces duelen tanto que nos hacen pensar que es mejor dar por perdidas las cosas que brillan en la sombra. También tendremos que hacer algo para que nuestra oscuridad no lastime a otros. Suena a que puedes ahorrarte el sufrimiento si te quedas en tu lado. La verdad es que estás en ambos lados, en el de luz y oscuridad. Como el todo, estás en todas partes. Y si en el lado oscuro, alguien que se parece mucho a ti no está jugando, o cantando, o besando, o siendo un artista, solo porque no se lo permites, recuerda que la línea que divide tu lado de su lado no existe. Si te acercas un poco, te darás cuenta que es un espejo. Cada vez que le niegas salir a esa persona, cada que le prohíbes jugar, cantar, besar o ser un artista, no solo te lo niegas a ti, sino que se lo niegas al todo. Así que estés en donde estés, da un paso más al todo.